Pues continuamos y prácticamente hoy cerramos un ciclo de mensajes que hemos venido hablando acerca de que hemos sido llamados. Ese concepto de ser llamados es un concepto muy importante, porque es que cuando usted llama, usted tiene dos opciones. Cuando usted le llaman, tiene dos opciones: o atiende o no atiende. Si a usted le timbra el celular ahorita, no lo atienda porque está oculto, ¿eh? Pero lo llamaron. Pero si a usted le timbra el celular, lo normal es atender la llamada, ¿verdad? Pues Dios ha hecho un llamado a nuestras vidas. Y ese llamado es un llamado para atenderlo. Es un llamado para no dejarlo ahí en espera. Es un llamado para no esperar que siga timbrando y luego le contesto, luego le devuelvo, luego le marco. No, el llamado de Dios es para que lo atiendas hoy y ahora. Y Dios nos ha llamado y ha hecho un llamado, y el primer mensaje con el que iniciamos este ciclo de mensajes es que hemos sido llamados a libertad, mis hermanos. Hemos sido llamados a libertad, pero no a una libertad emocional o a una libertad pasajera o a una libertad del mundo. Hemos sido llamados a la libertad que Cristo ha dado a través de esa cruz del Calvario. Una libertad espiritual que nos libra del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. Hemos sido llamados a libertad, quiere decir que hemos sido llamados a zafarnos de todo tradicionalismo, de toda religiosidad, de todo argumento que nos ata y que nos hace creer que es por nuestras acciones y por nuestras obras que podemos encontrar salvación. Y es la libertad donde la que sabemos que la obra la hizo Cristo al 100%. Y que Él dijo en la cruz: consumado es. Ese consumado es quiere decir que el ciclo, la obra, el proceso de salvación fue perfeccionado en la cruz del Calvario. Y ya no hay obras que nosotros podamos hacer, ni obras de caridad, ni sacrificios humanos, ni nada que nosotros podamos hacer para ganarnos ni siquiera una pizca de esa libertad. Cristo lo hizo todo. Ahora, pero esa libertad, dice la palabra del Señor, no debe ser usada como una ocasión para la carne. Ahorita lo vamos a revisar. Pero hemos sido llamados a libertad, quiere decir que hemos sido llamados a experimentar la bendición de poderle conocer a Él y de poderlo entender y de poder acercarnos con libertad a Él. Porque dice claramente en la palabra, y quiero que ya vayamos un poquito ahí al libro de Gálatas, que hemos sido llamados a una libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y entonces es lo que dice el versículo 1, y vamos a hacer rápidamente un repaso para entrar en la última parte de este mensaje. Y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Quiere decir, si Cristo de verdad ha sido el libertador de tu vida, entonces asegúrate de permanecer en esa libertad. Si es Cristo el que te ha hecho libre, entonces que haya una evidencia de que tú eres libre. Si una persona sale de la cárcel, imaginémonos tipo dibujitos animados, como las caricaturas que salen con un grillete acá y que tienen una bola arrastrando. Y si una persona sale de la cárcel, pero sigue vistiendo ese traje naranja que le ponen aquí en las prisiones, y sigue con las esposas puestas y el grillete y la bola, y anda por las calles y le preguntan: oiga, ¿usted es un preso? ¿Usted está escapado de la cárcel? Y dice: no, yo ya salí libre. Pero se ve igual que un preso, ¿verdad? Sigue igual, sigue vistiéndose como preso, sigue encadenado como preso y sigue arrastrando ese yugo de estar encadenado, esclavizado. Pero cuando hemos sido libertados, lo primero que quiere hacer ese preso es quitarse ese traje naranja, quitarse esas esposas, quitarse eso y colocarse una ropa que todo el mundo se dé cuenta que él es una persona que libre. Amén. Entonces aquí lo que nos está diciendo la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvan a los tradicionalismos, no vuelvan a los dogmas y a los paradigmas y a los legalismos de la ley que nos hacen pensar que es por nuestras obras que podemos acercarnos a Dios, que es por nuestras acciones que podemos obtener la libertad. Es porque entendemos y conocemos y creemos el mensaje de la cruz.
la obra que Cristo hizo ahí. Y entonces dice: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y eso ya lo hablamos, no lo voy a explicar otra vez. Si usted lo quiere saber mejor, busque ahí en la página de Facebook o en el YouTube el mensaje del primer domingo de mayo y va a entender la explicación. Solamente estoy avanzando en el repaso. Pero era una norma, era una ley que tenía el pueblo judío antes de que Cristo viniera, y ahora querían volver a ponerla como una práctica cuando Cristo dice exactamente que ya no importa, porque si otra vez se circuncida, quiere decir que está obligado a guardar toda la ley para poder obtener el perdón de sus pecados. Pero ya Cristo pagó el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. Entonces la palabra del Señor dice: si usted hace eso, de Cristo se ha desligado. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por hacer buenas obras, por cumplir la ley, si ustedes quieren vivir una vida religiosa, ritualista, tradicionalista, cumpliendo dogmas y normas humanas, entonces de nada les ha aprovechado que digan que son cristianos. De nada les ha aprovechado que digan que Cristo les ha libertado. Porque si el que está preso en una cárcel le dice al abogado: ya usted cumplió su condena, y le abre las puertas y sale, y el teniendo la puerta abierta decide tratar de escaparse por una escotilla, pues está pensando que su libertad depende de que él se logre escapar, ¿verdad? Cuando ya le dijeron que puede salir por la puerta principal. Cristo ya te deja salir de ese mundo de pecado, de ese mundo de desobediencia. Solamente tienes que creer en Él. Solamente tienes que, como cantábamos ahorita, confiar en Él. Y entonces la palabra nos dice: ya no más, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Y ahí conectamos con el segundo mensaje que tuvimos este mes, y es que si hemos sido llamados a libertad, hemos también sido llamados ¿a qué? A amar. Los que estuvieron en el segundo mensaje se acordarán, ¿verdad? Yo creo que lo tienen súper claro. Si Dios nos llamó a libertad, esa libertad es una ocasión para amar. Esa libertad no es una ocasión para que nosotros entonces nos sintamos superiores a los demás. Nos sintamos que somos de un nivel superior, el super ungido. No hay super ungidos. El único ungido y super grande y super todo es Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros estamos necesitados de Él. Todos nosotros caminamos por fe. Todos nosotros necesitamos estar agarrados de su mano para poder seguir adelante. Todos nosotros necesitamos decir: somos libres, pero mientras estemos con Cristo, mientras permanezcamos en Él, esa libertad será una realidad en nuestras vidas. Y entonces ya no habrá ninguna cosa que yo haga para esa libertad, sino que si he sido llamado a libertad, tengo la libertad de amar. ¿Sabe que es una de las ataduras más grandes que tiene el mundo y del cual no es consciente, que no es libre? Es de la capacidad de perdonar. El mundo no sabe perdonar. Lo intenta, ¿no? No digo que no lo intente. No digo que no haga sus esfuerzos. Pero muchas veces se queda en un perdón externo, pero su corazón sigue atado al odio, al rencor, al recuerdo, al resentimiento. Y por eso es que circulan esos refranes populares y esas cosas que dice la gente: yo perdono pero no olvido. No, pues déjeme decirle que Cristo perdonó nuestros pecados y no quiere hacer más memoria de ellos. La palabra del Señor dice que Él tomó todo nuestro pasado, nuestro pecado y todo, y lo dejó en el abismo. Él ya no vive echándote en cara tu pasado. Si Cristo es tu libertador, si Cristo es tu Señor y Salvador, Él no está todos los días diciendo: ay, acuérdese que yo lo perdoné porque usted era esto. No, Cristo ya no quiere. Cristo quiere hablar de tu presente y de tu futuro. Cristo quiere hablar de la obra que Él quiere hacer en tu vida. Cristo quiere hablar del carácter que Él quiere levantar en tu vida. Cristo quiere hablar de lo que tú puedes ser en la libertad que Él te ha dado. Cristo no está mirando todo el tiempo en tu pasado. Somos nosotros los que a veces no olvidamos el pasado. Somos nosotros los que, habiéndole a veces pedido perdón a Dios, no nos sentimos perdonados. Y saben que cuando usted le pide perdón a Dios y no se siente perdonado, no es que Dios no lo haya perdonado, es que usted no ha confiado en que Dios puede perdonar.
Es que usted cree que Dios no es capaz de perdonar. Pero si tú te arrepientes de corazón sincero y te apartas del pecado, ¿no? La palabra del Señor dice que Él es tremendamente grande y suficiente para perdonarnos. Y que tenemos entrada ante el trono de su gracia. Que si hemos cometido pecado, abogado tenemos ante el Padre, que es el mismo Señor Jesucristo. Pero tenemos que nosotros mismos confiar en ese perdón. Pero si te arrepentiste, quiere decir que te apartaste, ¿no? Porque el arrepentimiento perfecto es un arrepentimiento donde yo no vuelvo a lo mismo. El arrepentimiento completo es un cambio real que hacemos en nuestras vidas. Es un cambio perfecto. Pero entonces, la fe que obra para el amor quiere decir que si hemos sido llamados a esa libertad, hemos sido llamados a amar. ¿Será que cuando perdonamos no estamos amando? No hay mayor amor, mis hermanos, no hay mayor obra de amor que perdonar. Ese es el mensaje de la cruz. De tal manera, amó Dios al mundo. Empieza la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, empieza porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No lo sabemos, ¿verdad? Él vino a perdonarnos. Él vino a entendernos en nuestra realidad y en nuestra humanidad, pagar el precio por nuestro pecado, pero empieza por el amor que tuvo al mirarnos en nuestra condición, una condición caída, una condición de pecado, una condición de inmundicia, una condición de esclavitud, una condición donde estábamos condenados eternamente y para siempre, destituidos de la gloria de Dios, lejanos a toda la herencia divina. Estábamos perdidos, sin Dios, sin ley, sin esperanza, sin nada. Y fue tanto el amor de Dios que miró al hombre en su condición y de tal manera lo amó que el Hijo dijo: yo voy a ir a ellos, yo estaré con ellos, les mostraré el camino y yo mismo pagaré el precio por su pecado. Y la ira de Dios vino sobre él, la justicia de Dios cayó sobre él para que no cayera en nosotros. Y la obra redentora de Cristo se hace realidad gracias al amor que Él mostró al vernos en nuestra condición. El amor, mis hermanos, se ve materializado en el perdón. Y dice la palabra del Señor que al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Y si has sido perdonado por alguien, no solamente por Dios, valora ese perdón porque es una muestra de amor. Hijos, si tus padres te han perdonado la rebeldía, la desobediencia, valóralos, que te están amando cuando te perdonan. Como familias, nos ofendemos, nos levantamos a veces la voz, nos herimos. ¿A quiénes herimos más si no a veces a nuestra propia familia? ¿Y quiénes nos aguantan todas nuestras chocarrerías? Nuestra propia familia, ¿verdad? ¿Por qué no la aguantan? Que nos aman. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que abusamos de ese amor. Abusamos de que el papá o la mamá nos aguanten, abusamos de que el esposo aguante, abusamos de que la esposa aguante, abusamos de que los hijos aguanten también. Y entonces menospreciamos ese amor. Pero ¿sabe? No podemos seguir haciendo lo mismo con el amor de Dios. Que como Dios es paciente y misericordioso, como Dios es grande en misericordia, lento para la ira, como Dios está pacientemente aguardando que todos se arrepientan, entonces menospreciamos ese amor. Menospreciamos ese perdón. Creemos que es un chiste, creemos que es un juego, creemos que es un tema de la iglesia, que es un tema del pastor, que es un tema de la religión. No, es un tema de vida o muerte, de salvación o de condenación. Es un tema de que si valoras el que he sido llamado a libertad, valoras que has sido llamado a amar, porque el que te llamó te ama. Porque el que te llamó te vio en tu condición caída y no te quiso dejar ahí. Vino a salvarte y a darte vida.
vino a rescatarte, vino a cambiar tu condición de estar condenado por la eternidad a estar salvado y eternamente con Él. Ahora, nosotros, si hemos sido llamados a libertad, tenemos la libertad de parecernos a Cristo Jesús. Lo voy a volver a decir porque creo que los agarré distraídos. Si hemos sido llamados a libertad, hemos sido llamados a parecernos a Cristo Jesús. Yo no sé si usted ha entendido al 100% lo que acabo de decir. El mundo sin Cristo no se puede parecer a Cristo. Así se porte bien. Así sean socialmente buenos. El mundo sin Cristo está esclavizado y no tiene la libertad de parecerse a Cristo. Usted y yo tenemos la libertad de parecernos a ser su imagen y su semejanza. Una imagen de amor, una imagen de perdón, una imagen de santidad, una imagen que transmita vida, una imagen que dé esperanza, una imagen que realmente muestre que somos cambiados, transformados. ¿De qué sirve decir que somos cristianos si tu vida no cambia? ¿De qué sirve decir que vamos a la iglesia si somos el mismo de antes o la misma de antes? Lo que tiene que haber es una transformación en nuestra vida. Tiene que haber una evidencia de que tú eres cristiano. Tiene que haber una realidad. Tiene que haber algo que diga: yo he sido llamado. Que usted lo llamara el presidente de esta nación o un gobernante, y usted va a la casa presidencial o al lugar, a la Casa Blanca se llama aquí, ¿no? Si usted va a la casa presidencial y dice: el presidente me llamó, vengo a hablar con él, ¿le van a creer así de buenas a primeras? No, usted tiene que mostrar una evidencia, ¿verdad? Si el presidente lo llamó y lo citó, como mínimo tiene que tener el récord de la llamada. Tiene que tener una carta, de pronto le llegó una carta, ha sido invitado a tener una cita, una cena con el presidente, para que lo dejen entrar, ¿verdad? Si usted dice que Cristo lo llamó a libertad, tiene que haber una evidencia, y la evidencia es una vida donde la presencia del Espíritu Santo le haga mostrarle al mundo que usted no es el mismo de antes. Que usted no es la misma de antes, que usted ha sido cambiado, que usted ha sido transformado, que su certificado, su evidencia de que Cristo lo llamó a libertad es que el Espíritu Santo vive en ti, y que los frutos o el fruto del Espíritu Santo, las características del fruto del Espíritu Santo son una realidad en tu vida, y que tú ya no eres el que eras antes. De eso se trata ser cristiano. No es solamente decir que vas a la iglesia. Ni siquiera solamente decir que crees en Dios, porque los demonios creen y tiemblan. Es vivir una vida en obediencia, en santidad. Ya no gusta el mensaje, ¿verdad? Ya como que empezó a estorbar, a incomodar. Bueno, porque la hermana y yo respeto a los mayores, voy a seguir. Y entonces hemos sido llamados a amar. Llamados a amar, mis hermanos. Y amar significa parecernos a Cristo. Amar como Él nos ama. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús dijo: ámelos como yo los he amado. Y entonces le hace una pregunta, ¿no? Y ya estábamos hace 15 días y hace 8 días recorriendo estas preguntas. Vosotros corríais bien, ustedes corrían muy bien la carrera, ustedes iban muy bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Mucha gente empieza bien, empieza enamorada de Cristo. Tiene ese que llamamos, y que yo ya ni siquiera me gusta usar ese término, hermanos, porque está mal usado. Pero lo voy a usar porque es lo que entendemos. Llamamos a esa época de enamoramiento, esa época de empezar ese caminar cristiano, el primer amor, ¿no? Y entonces, cuando estamos convertidos recién y comenzando en ese caminar con Cristo, queremos ir a la iglesia, queremos cantar, queremos servir, no sabemos nada, pero queremos hacer todo. Y va pasando el tiempo y se le va apagando. Ya después empezamos a racionalizar todo y a tener excusas para todo y a tener conceptos de todo y a analizar a Dios. Ya no es Dios el que me analiza a mí, ya no es Dios el que me observa a mí, ya no es Dios el que me exhorta a mí. Ahora soy yo el que miro a Dios. No estoy de acuerdo, Dios, no me parece, Dios. Yo no creo, Dios, que te equivocaste. Creo, Dios, que tu palabra, no, yo ahí pienso esto, no. Y empezamos a enfriarnos y empezamos a dejar ese amor, ese primer amor.
y al principio corríais bien. Y Pablo le pregunta a la iglesia de Galicia y de Galacia, ¿qué le pasó? ¿Ustedes corrían bien? ¿Quién les estorbó? ¿Quién les puso trabas en el camino? ¿Quién les llenó de legalismos y de rituales y de dogmas y los volvió a meter en la ley? ¿Quién les dijo que era necesario volver a los rudimentos de la ley para seguir a Cristo? Hoy en día mucho gentil, que somos nosotros, hoy en día mucho pueblo mundial que no es el pueblo de Israel quiere volverse israelita para volverse cristiano. Primero quiere cumplir la ley de los judíos para volverse cristiano. No, ya Cristo reconcilió y de los dos pueblos hizo uno solo, dice la Escritura. Usted no tiene que volverse judío para volverse cristiano. Usted tiene que seguir a Cristo para ser un verdadero cristiano. Un verdadero discípulo. No podemos irnos ya al Antiguo Testamento por muchas cosas que nos gustaran de allá y volvernos entonces de la ley y hacer cosas y convertir todo en ritos y en dogmas, cuando Cristo nos libertó y ya ni la circuncisión ni la incircuncisión, y si tenemos que cumplir una cosa de la ley la tenemos que cumplir toda. Entonces Cristo dice, ya no es eso, ahora los he llamado a un llamado de amor, a un llamado de fe, de esperanza, a un llamado de entendimiento, de comprensión. Y entonces, ¿quién nos estorba, mis hermanos? Pero no solo eso, a veces nos estorban otras cosas, ¿no? Esos pecadillos chiquiticos por ahí que se meten, esas piedritas en el zapato que incomodan y que no se las quiere quitar, ahí se las quiere seguir dejando. O nos estorba por ahí pastor, eso no tiene nada, mentiritas, piadositas, pastores. Es un chistecito, pastor. Tonteritas, eso no tiene nada. Usted que es exagerado. Usted que está demasiado religioso. Eso es para ustedes los pastores. Eso no tiene nada, pastor. Es un chistecito. Es un chistecito chiquitico. Chismecito, pero chismecito. Y queremos todo minimizarlo, reducirlo, quitarle el valor. Pero esos pequeñitos chismecitos, esas pequeñas formas de pensar, esos pequeños pecaditos, esas pequeñas cositas echan a perder tu viñedo. Ay, pastor, ¿usted de dónde saca eso? Lea Cantares. Las pequeñas zorras echan a perder el viñedo. A veces no se necesita el pecadote, el genocidio, el robo al banco, no. Con esos pequeños pecaditos estás echando a perder tu viñedo. Con esas pequeñas tonterías que creemos que no son significativas, estás echando a perder tu vida. Estás dañando tu santidad, estás dañando tu imagen de Dios, estás dañando el amor. Y has sido llamado a amar. Y entonces dice el Señor, esta persuasión no procede de aquel que los llama. No fue Cristo, no fue Dios. El que los llamó a ser libres no les va a poner tropiezo. El que los llamó a ser libres no les va a poner piedra de tropiezo. El que los llamó a ser libres les va a permitir ser llamados a amar. Pero sin embargo la palabra del Señor dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. A veces solo hay que permitir un poquito de cositas en nuestras vidas y toda nuestra vida se contamina. Permítele un poquito al diablo, dale la manito, dale así la patica así al diablo. Con eso él tiene. No se necesita que la puerta esté totalmente abierta para que se nos salga aquí el aire frío. Con un poquitico que se deje abierta se nos mete todo ese calor, ¿verdad? No se necesita a veces que tenga la puerta de par en par para que se le metan los ladrones. Con que la deje mal ajustada ya es suficiente. No es suficiente que tú creas que le estás rindiendo culto al diablo haciendo un poco de cosas. Con que sencillamente le des un poquitico de espacio, por ahí él va a meterse. Dale un poquitico de espacio y por ahí va a estar. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero dice Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, pero el que les perturba, ese va a llevar la sentencia, quien quiera que sea, mis hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado a quién le ponemos el oído, mis hermanos. A veces aquí en la congregación no queremos prestar atención.
Pero por ahí en cualquier lugar llega alguien a endulzarles el oído y ahí sí están, ¡guau!, cual parabólicas, cual antenas. Y a veces le creemos más al diablo que creer la palabra del Señor. A veces creemos más al que te quiere desanimar, al que te quiere arruinar tu fe. Le creemos más al que te quiere sacar de la iglesia. Le creemos más a muchas otras cosas que a la voz de Dios que te habla, que resuena con amor. Pero el Señor dice: yo espero que ustedes no piensen así. Pero el que los perturba, el que los está confundiendo, sea quien fuere, llevará sentencia. Ahora, el interrogante con el que quedamos hace unos domingos atrás es decir que no sea yo, Señor. Que no sea usted el que esté confundiendo a otros. Que no sea usted el que esté perturbando a otros. Porque ¿qué dijo Judas cuando estaba? ¿Seré yo maestro? Llamó de chiste el... Pues claro que era. Entonces lo importante es que no sea usted el que perturba. Lo importante es que no sea usted el que confunde. Lo importante es que no sea usted el que le arruina la fe a otros, el que le daña el caminar espiritual a otros. La palabra del Señor dice: cuidado. Hay de aquel que le pone tropiezo a estos pequeñitos, mejor de fuera, que se pusiera una piedra, un hierro, y se tirara al mar. ¡Wow! Tremendo ser el que perturba, porque dice la palabra del Señor que llevará ¿qué? Sentencia. Pero por lo menos, si usted no es el que perturba, tampoco se deje perturbar. No deje que le pongan cargas, mis hermanos, espirituales que no son bíblicas. No deje que le pongan cosas en su vida que le quiten su amor, su fe, esa fe sencilla, esa fe inocente, ese amor sencillo. Mis hermanos, el Evangelio no es un tema de intelectuales, el Evangelio es un tema de gente sensible a Dios. Es un tema de corazones dispuestos, es un tema de gente contrita y humillada. Es un tema de personas que realmente reconozcan que necesitan al Señor. Y entonces dice, yo hermano, si aún predico la circuncisión, entonces yo predicara ese tipo de cosas, pues no sería perseguido. ¿Por qué padecería persecución? En tal caso, mis hermanos, si ya no se predica de la salvación, si ya no se predica que es por medio de la cruz, entonces se le ha quitado el estorbo que genera la cruz en la vida del pecado del ser humano. Y yo lo digo aquí como pastor, si yo no predicara de esto, entonces le quitamos el peso al Evangelio de la cruz. Pero yo sé que incomoda, yo sé que molesta, yo sé que para muchos decir otra vez el pastor con eso. No se sabe otro el pastor. Pero mis hermanos, este es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que nos da vida y nos da libertad. Pero tenemos que arrepentirnos. Y no se le puede quitar el estorbo a la cruz, porque la cruz estorba tu pecado. La cruz estorba tu humanidad, tu mundanalidad. La cruz nos estorba y nos incomoda. Por eso es mejor rendirnos ante Él, para que ese estorbo del pecado no permita que la cruz deje de ser el mensaje central de mi vida. Y Pablo hace una aseveración muy grande, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban, ojalá sean quitados, ojalá se quiten, porque vosotros, hermanos, de príncipe de paz, invitados y amigos, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pero hay una advertencia ahí, ¿verdad? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La advertencia ahí es, hermanos, si ustedes han sido llamados a libertad, no usen esa libertad para satisfacer esos deseos pecaminosos de esa naturaleza caída. No utilicemos esa libertad, que es el otro extremo del Evangelio que se predican a veces. Que entonces, que como por gracia hemos sido salvos, entonces pequemos, que al fin de cuentas no va a pasar nada. No, eso no es así. Al contrario, la gracia es un motivo de más amor hacia Dios. Si por gracia hemos sido salvos, con mayor razón tenemos que dar evidencia de que yo no hice nada por eso. Con mayor razón voy a mostrar que realmente valoro, soy evidencia de ese amor, de esa gracia derramada. Así que si hemos sido llamados a libertad, no usemos esa libertad para ocasionar más pecado. Porque el apóstol Pablo fue muy claro. Dijo: ¿qué pues diremos? Que si por gracia entonces hemos sido salvados, entonces pues pecaremos. Y el mismo Pablo dice: de ninguna manera,
quiere decir que lo que tenemos es que ser evidencia, testimonio de que precisamente hemos sido salvados, libertados. Los que estuvieron ayer en el ayuno pueden dar fe de que somos llamados a ser testimonio de eso, ¿verdad? ¿Y qué dice la última parte de este versículo 13? Y es el mensaje de hoy. Sino servíos por amor los unos a los otros. El mensaje de hoy se titula: hemos sido llamados a servir. Se lo resumo aquí. Aquí está el conector porque no es difícil de entender. Si ha sido llamado a libertad, entonces ha sido llamado a amar. Y si ha sido llamado a amar, ha sido llamado a servir. ¿Lo volvemos a repetir? Ha sido llamado a libertad. Y si ha sido llamado a libertad, ha sido llamado a amar. Y si ha sido llamado a amar, ha sido llamado a servir. Y hace 8 días tuvimos un mensaje un poquito diferente, porque era la ocasión del Día de la Madre, pero que conecta todo esto. Y es que hemos sido llamados a relacionarnos, ¿verdad? No se puede amar y no se puede servir sin relacionarnos. Tenemos que relacionarnos. Tenemos que interactuar entre nosotros como hermanos, servirnos en amor los unos a los otros. Dice la palabra, primeramente a los hermanos en la fe, primeramente a los de la familia de Dios. Pero eso no quiere decir que no le vamos a servir a la sociedad, que no vamos a ser útiles. Por eso queremos hacer esos talleres, por eso queremos hacer muchas cosas, porque tenemos que también contribuir, ser de bendición, ser personas que suman y no que restan, ser cristianos que van y muestran el cambio, muestran la luz, muestran la fe, muestran la esperanza. No encerrarnos en nuestra religión y aquí todos santos y allá afuera el mundo perdiéndose. Tenemos que salir y hacer discípulos, ¿verdad? Predicando la salvación, las buenas nuevas del mensaje de salvación. Pero también sirviéndonos entre nosotros como hermanos. Porque ni lo uno es mejor que lo otro, ni servirle solo a los hermanos es mejor que no servirle al mundo, pero tampoco no servirle al mundo y a los hermanos entonces dejarlos afuera. Tenemos que servirnos en amor aquí entre nosotros y también ser utilidad de bendición para la sociedad que está de afuera. Y el versículo que nos hemos aprendido y que va dando cierre un poquito a este mensaje. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escúchame, mi hermano y mi hermana. Hay que reflexionar. Has sido llamado a libertad porque has creído en Cristo Jesús. Y si no has creído en Cristo Jesús, hoy tienes una oportunidad. Si verdaderamente no has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hoy tienes esa oportunidad. No la tires a la basura hoy, si Dios te la está dando. No tires a la basura, no desprecies la oportunidad que Dios te está brindando hoy de reconocerlo como tu Señor y Salvador. Tienes que sencillamente arrepentirte, principalmente de haber vivido lejos de Él, de no haberle dado el lugar que Él se merece en tu vida. Y obviamente de todas aquellas cosas que cada uno de nosotros hemos hecho que no están bien delante de Dios. El Espíritu Santo te va a dar a ti la seguridad de qué decir ante el Señor. Pero si tú ya le tienes a Él como tu Señor y Salvador, entonces no podemos seguir viviendo una vida religiosa, una vida solamente cristiana del domingo, una vida solamente cristiana con los cristianos, pero cuando no estoy entre cristianos pareciera que no soy hijo de Dios. Eso no puede ser parte de la vida de nosotros como creyentes. No podemos ser cristianos solamente cuando estamos en la iglesia o rodeados de cristianos. Y cuando no estamos rodeados de cristianos, entonces la gente no tiene ni la menor forma de saber que tú eres un hijo de Dios. Tenemos que ser llamados a amar, pero con un amor que muestre el amor de Cristo. Amén. Con un amor que dé evidencia de quién es el que te libertó, de quién es el que te salvó. Necesitas un espacio, un tiempo para reflexionar. Ahorita lo vamos a tener.
Necesitas un espacio, un tiempo para asimilar si tal vez has descuidado esa amor, esa pasión que tuviste algún día. Ahorita lo vamos a tener. Pero lo que no podemos es seguir viviendo, permitiendo que los estorbos, sea externos, sea internos, sea fuera del mundo, sea dentro de nuestra propia iglesia, no nos dejen vivir una libertad con la que Cristo nos ha hecho, ¿qué? Libres. Y si Dios nos ha llamado a relacionarnos, mis hermanos, es porque Dios quiere, mis hermanos, que nos unamos. Porque ¿qué dice la palabra? Que cómo conocer al mundo que son los discípulos, porque se aman los unos a los otros. Y aparte de eso, si no tenemos amor por los perdidos, entonces no estamos mostrando el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo. No estamos mostrando ese amor que nosotros también entendemos, de que si yo fui rescatado, si yo fui salvado, entonces yo también quiero que otro sea salvado. No podemos ser egoístas, ¿verdad? Tenemos que mostrarle al mundo quién nos salvó. Si hemos sido llamados a libertad, a amar, a relacionarnos, hemos sido llamados a servir. Pero a servir con amor. No a servir como si nos obligaran. No a servir de mala gana. No a servir haciendo las cosas solamente por hacer. Sino a servir haciendo las cosas con excelencia y amor. Porque tenemos un Dios poderoso, grande, que nos amó de tal manera, tan grandiosamente nos amó, que cómo no servirle a Él. Y una de las formas de servirle al Señor es amando al prójimo. ¿Cómo se puede amar a Dios que no lo vemos? Si no amamos al prójimo que sí vemos. ¿Cómo se puede amar al Dios invisible sin amar al hermano visible? ¿Cómo puedes decir, me voy a poner aquí un poquito más complicado, cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, como Dios te ha amado? Porque decimos que amamos a nuestros hijos, pero los amas como Dios te ama. Decimos que amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero ¿lo amamos o la amamos como Dios te ama? Y eso es palabra de Dios para todos, incluyéndome. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos para dar evidencia de que hemos sido llamados a libertad. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amarnos, y parte de amarnos es empezar a mirarnos con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios, porque dice el último versículo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si siempre estamos entre nosotros envidiándonos, celándonos ministerialmente, si siempre estamos entre nosotros criticándonos, murmurando, chismeando, entonces vamos a terminar consumiéndonos unos a otros en lugar de estar haciendo la tarea que Cristo nos ha encomendado de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Saben que una iglesia que se empieza a consumir entre ellos a punta de críticas es una iglesia que no está sirviendo, no está trabajando, no está evangelizando, no está compartiendo el evangelio? Y como no está hablando de las buenas nuevas, pues no le queda otra que hablar del prójimo. Como no está predicando del evangelio de salvación, no le queda otra que hablar mal del que está al lado. Porque si no estamos haciendo lo que Cristo nos mandó, entonces estamos desobedeciendo. Y si no estamos haciendo lo que Cristo nos mandó, muy seguramente sí estamos haciendo la voluntad del diablo. Si no le estamos prestando el oído y prestando atención a Cristo y a su palabra, muy seguramente sí le estamos prestando atención al mundo. Si no te estás alimentando de la palabra de Dios, te estás alimentando de este mundo. Si no estás adorando a Dios, estás adorando al mundo. Porque el que no sigue a Cristo, a alguien está siguiendo. El que no ama a Cristo, a alguien está amando. El que no obedece a Cristo, a alguien está obedeciendo. Porque dice la palabra que o somos esclavos del pecado y esclavos de este mundo, o somos esclavos de Dios para obediencia, para bendición. ¿De quién eres tu esclavo? Yo soy esclavo de Cristo, dice el hermano. Pero es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Servirle al Señor. Cierra
Cierra tus ojos ahí. Si tú hoy estás en este lugar por la razón que sea, te invitó alguien, te invitó un amigo, te invitó un familiar, llegaste a este lugar por casualidad, pero miras adentro de tu corazón y te das cuenta que tal vez no tienes una verdadera relación con Cristo Jesús, que tal vez has conocido la religión pero no has conocido a Cristo Jesús, que tal vez has estado en iglesias pero no has tenido un verdadero encuentro con tu Señor Jesucristo. La invitación en esta hora es que te humilles ante Él en este momento y reconozcas que has vivido a tu manera. Reconozcas que has estado apartado o apartada de Dios. Reconozcas que realmente no has querido vivir una vida en obediencia al Señor. Y si eres consciente, y si eres sincero, sincera, ora al Señor en este momento y dile: Señor, perdóname. Haz una oración de arrepentimiento, pero con el firme compromiso de no seguir igual. Dile: Señor Jesucristo, perdóname. Perdóname porque he estado lejos de ti, Señor. Perdóname porque tal vez te he seguido de lejos o sencillamente he estado totalmente en contravía de tu amor. Perdóname, Señor, porque no te he buscado. Perdóname, Señor, porque cada vez que tú me has llamado, Señor, yo me he alejado. Perdóname, Señor, porque cada vez que tú me has hablado, Señor, yo me he resistido. Perdóname, Señor, porque cada vez que tú golpeas a mi corazón y quieres entrar en mi vida, Señor, yo te he cerrado la puerta en la cara. Perdóname, Señor, porque cada vez que tú insistes y que me atraes hacia ti, Señor, yo encuentro motivos y razones para alejarme. Perdóname, Señor, porque he vivido en mi pecado y en mi maldad y me he querido justificar a mí mismo, a mí misma. He querido argumentar que soy bueno, que no soy tan mala persona, pero sin querer reconocer que te necesito, Señor. Perdóname, Señor, porque habiendo podido acercarme hace mucho tiempo a ti, Señor, he estado posponiendo este momento, Padre. Pero si tú me das la oportunidad hoy, Señor, hoy quiero reconocerte como mi Señor y Salvador personal. Si tú me das la oportunidad hoy, Espíritu Santo, hoy quiero cambiar de verdad. Hoy quiero que mi vida realmente nazca de nuevo, Señor. Hoy quiero empezar de verdad a caminar contigo, donde no solamente seas mi primer amor, sino que seas el amor eterno de mi vida, Señor. Si tú has hecho esta oración en esta mañana, igual o similar, o sencillamente estás consciente de esta oración que yo he guiado, yo quiero orar por ti en este momento, ahí donde tú estás. Bendito Jesús, Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces la realidad de cada uno de nosotros, Señor. Y tú sabes, Señor, quién ahí en su banca, en su silla, Señor, realmente anhela en su corazón un cambio. Tú sabes quién ahí, Señor, realmente quiere vivir para ti, Señor, pero ha luchado por años, o sencillamente nunca había entendido, Padre. Pero yo te pido que sea tu Espíritu Santo que hoy le convenza y le afirme y le haga sentir, Señor, pero sobre todo creer y tener la seguridad de que ahora, Señor, es una nueva criatura y que ha nacido de nuevo para vida eterna, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Pero si tú que estás ahí sentado, tal vez alguna vez ya le entregaste tu vida a Cristo y antes corrías bien, pero algo te perturbó, algo te dañó tu caminar, algo te desanimó en el proceso.
Al principio anhelabas conocer más del Señor, querías servir, querías predicar, querías enseñar, querías hablarle a la gente. Pero algo te estorbó, alguien te estorbó, o tú mismo te estorbaste. Pero hoy el Señor te invita a dejar a un lado todos esos rudimentos. Hoy el Señor te invita a dejar a un lado todos esos legalismos. El Señor te invita a dejar a un lado todo ese libertinaje. El Señor te invita a dejar a un lado todos esos argumentos que te han cohibido, que te han ahogado esa libertad. Pero también Dios espera de ti que te reconcilies con Él. Que le pidas perdón al Señor y que le digas: Jesús, yo reconozco, Señor, que he descuidado mi relación contigo, Señor. Yo reconozco, Jesús, que me he dejado perturbar por pensamientos, por comentarios, por situaciones externas, Señor, y le he dado más crédito a eso que a tu amor, que a tu palabra, que a tu perdón. Perdóname, Señor, porque antes corría bien y empezaba a tropezar. Perdóname, Señor, porque antes corría bien, Señor, y amaba al prójimo y amaba a los perdidos, Señor, y ahora es indiferente. Antes amaba a tu iglesia, ahora me da igual, Señor. Antes buscaba de ti compasión, ahora solo lo hago, Señor, por religiosidad. Perdóname, Señor, si he descuidado ese primer amor. Perdóname, Señor, si he olvidado que he sido llamado a la libertad, que he sido llamado a amar, que he sido llamado a servir, a relacionarme. Perdóname, Señor, porque le he dado más crédito tal vez a las situaciones familiares, a los problemas, las circunstancias, y he desconfiado de tu poder. He desconfiado del poder que tú tienes para ayudarme en medio de mis situaciones, en medio de mis problemas. Perdóname, Señor, porque he creído que los problemas son más grandes que tú, y me he resentido contigo creyendo que me olvidaste, creyendo que no estás conmigo, Señor. Dios hoy está estableciendo un momento de reconciliación. Y no es un pastor, no es un líder. Es el Espíritu Santo que habla a tu corazón y a tu mente. Y que Él sabe si tú estás identificado con este momento o no. Pero la realidad es que hoy tienes que tomar una decisión. ¿Quieres seguir tropezando? ¿Quieres seguir en una vida religiosa y sin fruto? ¿O quieres vivir una vida enamorada del Señor? Vivir para su gloria y volver a esa libertad con la que fuiste llamado a ser libre, por la cual Cristo se dio por ti. Si ese es tu caso, dile: perdóname, Señor. Permíteme volver a empezar. Permíteme volver a hacer la fila. No importa que tenga que volver a empezar, Señor, pero permíteme avanzar y no seguir estancado, estancada en esta condición que solo me hace sentir miserable, que no me deja sentir esa libertad con la cual pueda amarte, pueda servir, pueda ayudar, pueda predicar, pueda hablarle a la gente de ti, Señor. Señor, aquí está tu iglesia, Padre. Aquí está tu pueblo. Y si usted siente que usted no ha perdido ese primer amor, usted está bien con el Señor, que no es su caso, que nada de lo que yo dije aplica en usted, entonces dígale al Señor: Señor, pero yo quiero más. Yo quiero crecer. Yo quiero avanzar. Yo no me quiero estancar, Señor. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero mostrarle al mundo que tú eres real. Yo quiero, Señor, que ese amor que yo siento en mi vida y que sé que tú me has dado, Señor, yo lo pueda compartir y pueda servir y pueda amar al prójimo y pueda amar, Señor, a la gente que no te conoce y pueda llevar el mensaje de vida a todo aquel que te necesita, Señor. No hemos terminado, así que no se distraiga, cierre sus ojos. Ore al Señor con sus propias palabras. Pidámosle al Señor que su infinita gracia y su infinita misericordia nos atienda a nosotros en esta mañana. Y que sea el Señor quien nos impulse y nos levante. Que sea el Señor quien nos anime y nos fortalezca.
Padre Santo, Señor, como ministro de tu Evangelio, Padre, yo oro por tu pueblo, por tu iglesia, de la cual yo soy parte, Señor. Te pido por aquellos que hoy, tal vez por primera, por segunda vez, Señor, hicieron esta oración y que quieren y que anhelan de verdad en su corazón una relación contigo, una vida contigo, Señor, para que tú los ayudes, para que tú los fortalezcas. Pero también yo oro por todos aquellos, Señor, que hoy se quieren reconciliar contigo o que quieren sencillamente salir de ese estancamiento espiritual en el que ellos mismos se han sentido. Renovar, Señor, sus fuerzas espirituales y su corazón para seguir adelante, para quitar todo estorbo y toda distracción de sus vidas que les ha impedido dar frutos. Y te pido por tu iglesia en general, Señor, para que todos juntos crezcamos, avancemos, dejemos, como dice tu palabra, todo peso que nos asedie, Señor, y corramos, estemos firmes y sigamos adelante, Señor, en la carrera que tenemos, Señor. Como dijo el apóstol, Señor, proseguir a la meta, Señor, el llamado del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Padre Santo, oramos con gratitud, oramos con fe, oramos con esperanza, Señor, de que tú estás haciendo tu obra, no solamente en cada uno de nosotros, sino en tu iglesia a nivel general, Señor. Padre, que no sea un momento emocional, que sea un momento espiritual. Que no sean nuestras emociones las que dicten nuestro camino, que sea el poder de tu Espíritu Santo que se selle en nuestros corazones y establezca decisiones radicales de fe, decisiones radicales de cambio, decisiones radicales, Señor, para dejar a un lado lo que nos daña, lo que nos lastima, lo que nos estorba, decisiones radicales para decirle no al pecado, no a la tentación, decisiones radicales, Señor, para empezar a caminar verdaderamente contigo. Y no seguir, Señor, en esa ruleta, no seguir, Señor, en esa rueda, Señor, y poder ponernos firmes, como dice tu palabra. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Señor, queremos esa libertad como una realidad en nuestras vidas, como una realidad en nuestra congregación, como una realidad en todos aquellos que decimos que somos pueblo tuyo, iglesia tuya, familia tuya, hijos tuyos, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Y gracias porque nos has llamado, Señor. Gracias porque llamados a libertad, a amar, a relacionarnos o a servir, lo más importante es que te fijaste en nosotros, Señor. Y que nos llamaste, Señor. Que nos miraste, Señor. Y que hoy nos tienes acá, reunidos en tu nombre, escuchando tu palabra, recordándonos que tú te fijaste en nosotros, que tú nos amaste primero, mucho antes, y que nosotros te amáramos a ti, Señor. Así que gracias, gracias, bendito Jesús. Amén.